electrónicas. En este caso, a pesar de que vamos a hablar de una en particular, la NOM 001, que está vigente en México, empezó su vigencia el 29 de mayo de este año, también podemos observar y leer otras normas, Brasil, por ejemplo, Perú, que se parecen muchísimo a esta. Costa Rica, por supuesto, que es la Costa Rica y México se basan bastante en la norma, en el estándar americano. Es importante también observar que algunas normas son, pensemos así, más avanzadas que otras, o al menos creemos que tienen más disposiciones de seguridad. Cualquier norma, su especificación o sus lineamientos van dirigidos estrictamente a la seguridad de las personas, después a la seguridad del inmueble. En esta parte donde dice esta norma promueve, todas las normas promueven la seguridad. Muchas veces nos olvidamos de ella, y en el caso de las instalaciones eléctricas, llamémoslo así, lo peorcito que tenemos es el tiempo que va transcurriendo y nosotros no tomamos acciones correctivas. No es porque se nos olvide, sino porque la instalación eléctrica está oculta, y al estar oculta muchas veces no la vemos. También necesitamos observar en nuestras propias normas de cada uno de nuestros países qué es lo que cubre, qué tipo de instalaciones cubre. En este caso vamos a hablar de las que cubre la parte de vivienda, solamente vivienda, y no nada más la parte interna del inmueble, también los patios delanteros, los patios traseros, las azoteas, en cualquier lugar en donde nosotros tengamos parte de la instalación eléctrica, ahí va a haber. Es también muy importante observar que las normas se rigen bajo ciertos reglamentos, bajo ciertas leyes, perdón. En el caso de algunos países como Brasil, México, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, tenemos arriba de nuestra norma leyes, y esas leyes nos dicen que las instalaciones eléctricas deben mantenerse para recibir la energía de forma segura. No nada más es la norma, el estándar, son también las leyes. A esa norma en particular, en la nueva revisión se le agregó algo verdaderamente importante, que dice así: es recomendable que las instalaciones eléctricas se prueben e inspeccionen periódicamente. Las normas de instalaciones eléctricas no son normas de mantenimiento, son normas tampoco de operación, son normas de construcción. Si yo construyo una instalación eléctrica en un inmueble, esa construcción se basa en la normatividad de ese momento. Si después la normatividad cambia 2, 4, 5, 10 años después, daría la impresión de que esa normatividad con la que fue construido ya no vale, y solamente vale para el edificio o la instalación o el inmueble en el tiempo en el que se construyó. Sin embargo, la podemos utilizar como un referente. En este caso, en la norma mexicana, le agregaron: es recomendable que las instalaciones eléctricas se prueben e inspeccionen periódicamente, porque la autoridad se ha dado cuenta que después de que la instalación ha terminado y esté en operación, pasan los años y se va quedando así. Se deteriora por el uso por el paso del tiempo, por la intensidad de su uso, por la mano de obra que a lo mejor no fue la mejor, o los materiales que se van desgastando. Es importante observar también que si la instalación no la mantenemos continuamente, se empieza a volver obsoleta. Antes no habían conductores que tenían forro de bajo emisión de humo, y hay todavía instalaciones que tienen a lo mejor 20 o 25 años en operación, funcionando con conductores que tienen aislamiento de esa naturaleza. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer con esta recomendación? Y tiene que ser una recomendación, hoy no puede ser una obligatoriedad, porque no es una norma de mantenimiento. Dice aquí en la parte de abajo, en la amarilla: la inspección periódica permite encontrar desviaciones. Quizás alguien construyó la instalación y se le olvidó algo, o cometió un error y no se dio cuenta. La inspección nos va a indicar esa desviación, alguna irregularidad, elementos que estén dañados, obsolescencias, por ejemplo. Vamos a ver aquí unas cuantas fotografías de instalaciones que por el tiempo se han ido
deteriorando o se han ido dañando. Y no es de un solo país. Hemos estado en algunos países de Centroamérica, en un país de Sudamérica, y hemos encontrado instalaciones iguales. ¿Qué significa eso de iguales? Deterioradas en el tiempo. Aquí podemos observar un elemento que está energizado con un interruptor y una protección que ya realmente no se utiliza, pero está ahí, está en operación. La gente podría tocarlo con sus manos, a lo mejor por un descuido, se funde el listón del fusible y simple y sencillamente quiere cambiarlo y ahí está energizado. Los conductores están a la vista. Alguien podría a lo mejor accidentalmente jalar uno de ellos y romperlo, zafarlo del lugar en el que se encuentra. Eso es lo que estamos tratando de lograr con las revisiones y con las pruebas y emitiendo un diagnóstico en forma periódica. Siguiendo con el mismo tema de la prueba inicial y periódica, podemos observar aquí una instalación de un edificio de viviendas que verdaderamente ha sido abandonado. Observamos que hay portafusibles, interruptores que ya no se utilizan, al menos en este país ya no se utilizan, otros que no existen. Los fusibles fueron eliminados y en su lugar fue puesto un alambre, un cable. Si nosotros no hacemos una revisión periódica de la instalación, esto podría estar sucediendo. Y pasan los años y alguien puede decir, es que no ha pasado nada, es que no ha habido ningún cortocircuito, es que no ha habido ningún incendio, pero el riesgo es muy elevado y está ahí latente, listo para que cualquier persona le pudiera suceder algún incidente eléctrico. Haciendo una inspección a 500 viviendas, como dice aquí, 500 viviendas que se revisaron de diferentes niveles socioeconómico, encontramos situaciones como las que se pueden observar aquí en esta gráfica. Dice interruptor sobredimensionado. ¿Por qué sucede eso? Quizás cuando se construyó la instalación hace algunos años o hace muchos años, la cantidad de artefactos eléctricos que se tenía en la vivienda era, digamos, poca, era limitada. Después se fueron incrementando, se agregó una cocina eléctrica, secadores eléctricos de ropa y cosas por el estilo. Se tuvo que, entonces, como el interruptor o el fusible se abrían, se tuvo que aumentar la capacidad del interruptor. A lo mejor pasaron de 20 a 30 amperes a 40 o a 50 amperes sin cambiar el cableado eléctrico. Eso es una práctica común porque resuelve un problema inmediato. Se funde un fusible o se abre un interruptor de baja capacidad en relación a la corriente que circula y simple y sencillamente vamos, compramos uno diferente y lo ponemos. Y digo compramos porque a lo mejor lo estamos haciendo las personas que nos dedicamos a trabajos de electricidad. Dice aquí también puenteado, es decir, los interruptores a veces se están abriendo y los puenteamos, los desaparecemos prácticamente. Si hacemos revisiones periódicas, la inspección nos va a arrojar información de en qué situación se encuentra la instalación. Emitimos un diagnóstico, como dice aquí, permite emitir un diagnóstico y tomamos acciones de reparación o de actualización. Pero si nunca revisamos la instalación, si nunca la inspeccionamos, no vamos a tener esa ventaja. Y la instalación está poniendo a todas las personas que viven ahí, a todas, en riesgo, al inmueble en riesgo de incendio y a las personas en riesgo de choque eléctrico o de electrocución. Siguiendo con lo mismo, podemos observar aquí, en esta fotografía, que no hay un número adecuado de contactos, de salidas para aparatos eléctricos, de tomacorrientes. Por eso tienen que poner, o tenemos que ir a comprar al supermercado, tenemos que ir a comprar extensiones o contactos múltiples. Cuando nos damos cuenta de esa falla, es porque quizá en el pasado, cuando se construyó la instalación eléctrica, el número de contactos era el adecuado. Pero cuando ya está en funcionamiento, empezamos a tener muchos más. Antes un muchachito de 15, 16 años que estuviera estudiando,
no tenía una computadora, ahora en su recámara puede ser que tenga una computadora, un equipo de audio, la impresora y una cantidad enorme de aparatos eléctricos que utiliza su teléfono celular y no sé qué tantas más, cosas más. Necesita contactos adicionales y cómo los satisface comprando un contacto múltiple. No es que esté mal, es que al paso del tiempo, estarlo moviendo, conectando y desconectando, se van aflojando las piezas o el conductor se empieza a romper en su interior, a dañarse mecánicamente, y eso es lo que estamos tratando de evitar. En esta otra fotografía que observamos aquí, la canalización, el tubo que alojaba a los conductores, ya con el tiempo ya no existe. Si no hacemos revisiones periódicas, simple y sencillamente no nos damos cuenta de cómo ha ido cambiando la instalación o cómo se ha ido deteriorando. Este lo estamos poniendo simple y sencillamente para que veamos que en un solo elemento, en esta caja de distribución, tenemos, como se podría enumerar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 errores diferentes en un solo elemento de la instalación eléctrica. Quizás en su momento, a lo mejor hace 30, 40 o a lo mejor hasta 50 años, la instalación cumplía la normatividad de aquel momento, pero hoy las condiciones han cambiado. Hoy nos hemos dado cuenta que la gente se puede electrocutar, recibir un choque o su casa se puede incendiar cuando la instalación está mal. Por eso hemos hecho cambios, por eso están las normas y los estándares en cada uno de nuestros países. Quizás en el estándar de un país en el que yo vivo, por ejemplo, hagan falta cosas diferentes. La normatividad a lo mejor todavía está limitada, está reducida. Tenemos nosotros, si sabemos de la existencia de normas de otros países, no sé, España, Francia, Alemania, Inglaterra, ir, observar lo que está ahí, ver, y quizás nosotros, aunque nuestra norma no lo mande, sí colocar esos adelantos que podemos observar en otros países. Aquí es el resultado de inspección a 500 viviendas. Y aunque dice que es para ciertas ciudades del país México, también lo hemos visto en Estados Unidos. También lo hemos visto en Puerto Rico, porque hemos ido a Puerto Rico, y hemos observado que se mantienen en el tiempo. ¿Y por qué sucede eso? Porque cuesta dinero. Cuesta dinero revisar la instalación, cuesta dinero reparar la instalación y hacer los cambios. Y a lo mejor pensamos en tener algo nuevo, juntar para un automóvil, una casa nueva, un televisor nuevo, y no corregir la instalación eléctrica. Aquí dice, con deterioro por uso y edad, el 100% de las instalaciones que se revisaron, de 500 instalaciones, el 100% dice que tiene deterioro por uso y edad. El 100% dice que tiene riesgos a sus ocupantes. Y es un riesgo aumentado, adicional al normal del uso de la energía eléctrica. El 100% dice que no tiene plano eléctrico de las que se revisaron. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque cuesta dinero, porque la instalación eléctrica no la vemos, porque nuestros usuarios, yo soy electricista, o sea, nuestros clientes y los usuarios de la energía eléctrica, el ama de casa que vive en la casa, el estudiante, no sabe de las normas, no sabe que existen, no tiene que ser especialista. Cuando yo me subo a un avión para viajar de un país de una ciudad a otro, de un país a otro, yo no tengo que ver la normatividad aeronáutica, tampoco tengo que saber si la aeronave, el avión, ha sido revisado, reparado y está en condiciones excelentes de volar. No lo sé, no es de mi interés. A lo mejor al usuario de la energía eléctrica, al ama de casa, al amo de casa, al estudiante que llega a su casa y hace trabajos escolares, tampoco necesita saber esa parte. Él confía en nosotros, en la parte que hacemos la instalación eléctrica, que impulsamos las normas, que nos metemos en las normas. Y existen en cada país diferentes normas. En México hay una norma de diagnóstico e inspección. En España también hay, en Chile también hay. Hay normas de mantenimiento e instalaciones en centros de trabajo. Y en todos los países hay normas.
Y si no existe una en nuestro país que quisiéramos o que estemos necesitando, nos vamos a otros países, verificamos cuáles son su normatividad y no es que lo vayamos a adoptar, pero podemos utilizar algunos elementos que están ahí. El resultado de esta inspección de 500 viviendas es verdaderamente dramático. Hicimos esta inspección en otros países, no les voy a decir con cuáles porque no es echar tierra, pero el resultado fue casi igual, fue muy parecido. Y eso se debe, nuevamente repito, que la instalación eléctrica está oculta, no está escondida, está oculta. Un punto muy importante es la protección contra fallas. La revisión que se hicieron otra vez a fábricas, a comercios, a edificios de oficinas, a viviendas, arrojó casi el mismo resultado. Inmuebles que tienen 15 años de edad o más, casi no tienen sistema de puesta a tierra. Cuesta más o costaba más, porque hoy es obligado. Entonces, si nosotros revisamos la instalación eléctrica y observamos que no tiene un sistema de protección, el denominado sistema de puesta a tierra, habría que agregarlo. Los artefactos eléctricos en vivienda como es el horno de microondas, lavadoras, refrigerador, secadoras eléctricas, motobomba para impulsar el agua, están sometidos muchas veces a humedad. Hay polvo en el ambiente, hay pequeñas basuras que se van acumulando en las terminales eléctricas. Este refrigerador en particular que está aquí, está indicando que tiene una falla interna. Las personas al entrar en contacto con ellas reciben una descarga eléctrica pequeña o más grande, dependiendo de las características del calzado de la persona, el estado de su mano, la humedad, de muchas características, de muchas variables, perdón. Pero si tiene sistema de puesta a tierra, justamente pasa lo que se indica en esta otra diapositiva, no pasa nada. La persona no sufre ningún impacto eléctrico. Eso es lo que estamos tratando de lograr. Las normas eléctricas se aplican, si yo construyo una vivienda nueva, aplico la norma eléctrica que está en ese momento. Pero si el otro día sale una nueva norma, o se reestructura la norma, o hay una nueva versión de la norma, la vivienda anterior puede ser que haya sido construida un poco limitada. Necesitamos irnos para atrás. Dice aquí, no en todos los casos actúa la protección. Y nosotros nos damos cuenta. ¿Cuántas veces hemos tocado una unidad de aire acondicionado o una motobomba y recibimos una pequeña descarga eléctrica? Y la protección no actuó. Y no es porque esté mal, sino porque la cantidad de corriente que está demandando esa falla de aislamiento puede ser muy poca. También hay simulación. Esta fotografía en particular que estamos observando aquí, es un contacto de 3 terminales polarizado con puesta a tierra. Sin embargo, en la parte de atrás, en el cableado, estamos observando solamente 2 conductores. Hace falta uno. Es necesario que las personas que nos dediquemos a la instalación eléctrica, le entreguemos a nuestro cliente una instalación completa y bien realizada, bien terminada, porque esas personas, los usuarios, confían en nosotros. Y si nosotros somos el usuario, porque también el usuario necesitaría saber, a lo mejor debe saber un poquito. Cuando circulamos en nuestros vehículos en las carreteras y en las calles, hay una luz roja de un semáforo y nos detenemos. Ya lo sabemos. Y no somos expertos en la reglamentación o en los estándares para circular en las vías, en reglamentos de tránsito. Pero sabemos un poquito. El usuario también necesita saber quizás un poquito o un pocote. El objetivo es que las dos partes, la que genera la instalación eléctrica y la que le recibe y lo haga, tenga justamente tenga un poco de conocimiento para poder exigir por una parte a su electricista y el electricista entregarla. Aquí tenemos la fotografía de una motobomba. Una señora recibió un fuerte descarga eléctrica y se fue al hospital. No, afortunadamente no se murió.
pero la instalación estuvo realizada por una persona que no sabía de electricidad, su esposo, que se dedicaba a otro tipo de labor. Pero a veces creemos que ya sabemos, necesitamos tener eso en conocimiento para saber que físicamente las instalaciones necesitan ser realizadas por gente que sí sepa hacerla. En relación a los sistemas de puesta a tierra, aquí observamos que hay el 86% de las instalaciones que se revisaron no tenía sistema de puesta a tierra. Otro punto importante son la protección contra rayos, contra fenómenos atmosféricos. Casi en todas las viviendas se tiene de una u otra forma elementos como es el jarro de aire de la tubería de agua, tanques de combustible, mástiles de antena, elementos metálicos en la azotea que pueden atraer una descarga atmosférica, un rayo. Si nosotros no tenemos un elemento que nos esté protegiendo, la casa al caer una descarga atmosférica, al tener un impacto, la energía del rayo se va por toda la vivienda, porque está construida de tal suerte que las tuberías, al menos las de agua cuando son metálicas, ya sea de cobre o de acero, se reparten en toda la vivienda, en los baños, en donde se lavan la ropa, en donde se lavan los platos, las cucharas y los vasos. Cuando hay una descarga eléctrica e impacta en la parte metálica, toda la casa queda energizada durante el tiempo que dura el rayo, la descarga. Es importante entonces tener una protección por fenómenos atmosféricos. Casi en todas las normas de instalaciones eléctricas dice protección por fenómenos atmosféricos. ¿Y cuántos pararrayos vemos nosotros en las azoteas de las casas? Casi ninguna. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo que queremos? Lo único que queremos es que la descarga atmosférica caiga en un punto en el que nosotros deseamos, no en una ventana abierta. Las ventanas en algunos países son metálicas, en otros son de madera. Cuando es metálica, está haciendo contacto casi siempre con el acero de la vivienda, de la mampostería, de las cadenas, de los cerramientos, de las traves, de los elementos metálicos de acero y concreto. Una ventana abierta puede también atraer un rayo. Si nosotros ponemos un elemento para que atrape al rayo, llamémoslo así, va a enviar la energía a un lugar diferente. También es bien importante identificar cada uno de los diferentes conductores. Cada uno de nuestros diferentes países, España, Brasil, Perú, México, tiene una norma de instalaciones eléctricas y el cable que se utiliza se identifica por el color de su aislamiento y por el nombre que se le da. El color del aislamiento no hace mejor al conductor, simple y sencillamente da oportunidad de que cualquier persona que intervenga en la instalación pueda identificar para qué es cada uno de ellos. Aquí dice, por ejemplo, es un cable de neutro, aquí es un cable de puesta a tierra y se le denomina de protección. Esa se supone que es su función, y un conductor de fase o activo, como le llaman coloquialmente. Si cada uno de ellos tiene el color en el forro que indica la norma del país que sea, cualquier persona que intervenga en ella, simple y sencillamente va a poder encontrarlos cuando abra una caja registro, sin recibir una descarga eléctrica. Aquí observamos que de acuerdo a la norma mexicana, bueno, y a otras normas también, Costa Rica y Estados Unidos, por ejemplo, el conductores de neutros son en color blanco, los conductores de fase son en colores diferentes al blanco, y el conductor de puesta a tierra es un color diferente a los anteriores o bien sin forro. Y aquí tenemos una instalación en la cual los colores no son los normativos de esta norma en particular. Puede ser que funcionen para otro país, pero para la norma que estamos viendo nosotros no funcionan. Aquí los conductores son verdes, no está permitido para la norma de Costa Rica, ni para la norma en México, ni para la norma de Estados Unidos, ni para la norma de Perú.
no puede ser verde, tampoco puede ser blanco para las fases. También es muy importante ahora la naturaleza de la demanda. En el pasado teníamos solamente focos de ese tipo. Hoy tenemos lámparas de este tipo. En algunos países, Brasil, México, España, ya no se producen o ya no se van a producir focos de esta naturaleza. El consumo de energía era, como dice esta forma de onda que está aquí, le llamamos senoidal. Hoy el consumo de energía es de esta naturaleza. ¿Qué es lo que sucede? Pues nada, que otros elementos, estos focos, estas cargas, las televisiones, las computadoras, todos los aparatos electrónicos consumen la energía, casi todos de esta naturaleza, y dañan a otros equipos como son el motor, el compresor, el motor compresor de los refrigeradores. Todos los que sean motores sufren cuando nosotros los alimentamos con una tensión que se parecería a esta que es de corriente. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Dividir circuitos, aumentar circuitos, separar cargas, que las cargas electrónicas estén en un circuito. A lo mejor aquí están todas las cargas electrónicas, y que pudieran ser motores, tuvieran un circuito diferente. Si el electricista no se lo explica así al usuario de la energía eléctrica, al ama de casa, al amo de casa, al estudiante que a lo mejor está recibiendo la instalación eléctrica porque él lo contrató el servicio, si no se lo explica tampoco lo puede saber. Si el electricista no se lo explica a su usuario, el usuario nunca lo va a solicitar. El especialista es el usuario. El especialista no es el especialista no es el ama de casa, porque estamos hablando hoy de vivienda, por eso me refiero al ama de casa. Dice sección transversal de los conductores. Dice, es deseable tener aire de sección transversal en los conductores mayores que las requeridas para la seguridad. Las normas de instalaciones de cualquier país es el mínimo minimorum que nosotros deberíamos de aceptar para hacer una instalación eléctrica, o para recibir, o para comprar una instalación eléctrica. Es el mínimo. Si nos vamos un poquito más allá del mínimo, seguramente nos va a costar en dinero un poco más, pero la instalación va a ser más segura. Hoy está de moda la no contaminación. Y va de la mano con los desperdicios eléctricos que tenemos. Cuando tomamos una taza de café, no tomamos o no, hay un desperdicio. Nos tomamos casi todo, pero en las paredes de la taza de café y en la parte de hasta abajo de la taza, siempre van a quedar unos pequeños residuos. Cuando nosotros transportamos la energía eléctrica en el cable, queda un pequeño residuo, llamémosle así, de energía eléctrica. Hay una pérdida de energía eléctrica en el cable. Si el cable es de mayor calibre, de mayor tamaño, de mayor sección que la que manda el mínimo de la norma, los desperdicios son menores. Cuando hacemos una instalación eléctrica hay un costo inicial. Es un gasto ineludible, no lo podemos evitar. También hay un costo de operación. Los cables, aunque nosotros no los estemos tocando, tienen una pequeña elevación de temperatura comparado con el medio ambiente, o comparado con un conductor en el cual no circula la corriente. Ese costo de operación, esa temperatura son desperdicios. Si nosotros incrementamos el tamaño, el calibre del conductor, lo que logramos es disminuir las pérdidas. En algunos países, la generación de energía eléctrica, el 75 u 80% de la generación de energía eléctrica se logra quemando combustibles fósiles como son el petróleo, el gas y el carbón. Y al quemar los combustibles fósiles se emite al ambiente residuos. Uno de ellos es el CO2, el que según se dice es el responsable, por una parte, del calentamiento global. Entonces, si nosotros tenemos pérdidas en nuestros conductores, en forma indirecta nuestra instalación eléctrica está emitiendo CO2 al ambiente.
Si nosotros incrementamos el calibre del conductor, disminuimos la emisión de CO2. Quizás hace 2000 años, cuando había 500 millones de habitantes en el planeta Tierra, no habría habido problema. Yo sé que no había electricidad, pero con 500 millones de personas no había problema, pero hoy somos 7.500 millones. Y si en una ciudad hay 1 millón de viviendas, es 1 millón de viviendas que están emitiendo CO2 porque sus cables a lo mejor o quizás no tienen el calibre suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestros próximos proyectos o nuestra próxima casa? Sugerir, pedir u obligar que los conductores sean de un tamaño mayor a lo que indica la norma para disminuir la emisión de contaminantes. Estamos emitiendo contaminantes a la atmósfera y no lo sabemos. Ese es parte del problema. Si no lo sabemos, ¿cómo podemos evitarlo? Entonces, a lo mejor cada vez que yo estoy en mi casa y tomo un refresco con un envase desechable, tengo que recordar que ese envase va a contaminar. Si estoy dejando las luces encendidas y estoy dejando el televisor encendido y no lo estoy utilizando energía eléctrica que se está perdiendo, estoy contaminando. Pero si no lo sé, si nadie me lo ha dicho, no lo puedo evitar. Aquí dice, el conductor es la unidad de transporte de la corriente eléctrica, presenta oposición al paso de la corriente, no se puede evitar, así funcionan los conductores, pero mientras mayor oposición tengan, es mayor la pérdida de energía. Entonces a lo mejor le tengo que decir a mi electricista, o yo si soy el electricista, le digo a mi cliente, vamos a poner un conductor de mayor calibre, aunque cueste un poquito más, pero usted no va a contaminar. Hoy es importantísimo, esa parte es importantísima. Así que es posible que ustedes hayan escuchado en las noticias del día de ayer que la Organización de las Naciones Unidas va a emitir un documento en estos días en la cual está diciendo que nosotros los humanos sí somos los que estamos contaminando y nosotros los humanos sí somos los que estamos haciendo el cambio ambiental, el calentamiento global. Entonces a cada uno de nosotros nos toca hacer la pequeña partecita. Si tenemos que dejar de utilizar los focos normales y utilizar las lámparas de bajo consumo, tenemos que hacerlo. Nosotros somos 7.500 millones de habitantes y tenemos que hacer cada uno de nuestra parte. Claro que una personita de 2 años o de 3 años de edad no puede tomar decisiones, las tomamos las personas mayores. También es importante tener el proyecto eléctrico. Vayámonos cada uno de nosotros mentalmente a nuestras oficinas, fábricas o a nuestra casa y pensemos, tengo el diagrama, el plano eléctrico de mi oficina, de mi casa, de mi fábrica, ¿la tengo? Y si no la tengo, ¿por qué no la tengo? Y si no la tengo, pues vamos a solicitarle a un electricista que nos lo realice. ¿Cuál es el objetivo del plano? Dice aquí, operar y dar mantenimiento a la instalación. Hacer inspecciones. ¿Cómo hago una inspección si no sé qué es lo que estoy revisando? Cuando llevo mi automóvil al taller, la persona que lo va a verificar tiene un manual. El manual tiene los planos y tiene el procedimiento, cómo realizarlo. En nuestras viviendas también tenemos que tener el plano eléctrico. Y otros planos, tenemos que tener el plano donde va las aguas residuales, y tenemos que tener el plano de las aguas potables, y de todo el plan, de todo. Pero hoy estamos hablando exclusivamente de la parte eléctrica. Dice aquí, en revisión realizada por Casa Segura a 500 viviendas, en 5 ciudades, o al menos no estuvo disponible en ninguno de ellos. Aquí le estamos echando mucha tierra al país México. Pero también sé que se hizo en Brasil, también se dice que se hizo en Perú, en Argentina. También sé que se hizo en Costa Rica. Y el resultado fue casi igual. ¿Por qué no lo tenemos? Esa es una fuente de ingreso para el electricista. Y es una seguridad para la persona que tiene una vivienda y que tiene el plano eléctrico de todo lo que se necesita. En este caso de la instalación eléctrica.
Si se requiere reforzar una línea eléctrica o cambiar una línea eléctrica, ¿cómo lo va a hacer el electricista? Cuando yo, amo de casa, le llamo al electricista y le digo, cámbiame por favor este cableado eléctrico y aquí está el plano. Y él va a agregar en el plano las modificaciones que se realizaron. ¿Cuesta dinero? Sí, cuesta dinero. Es la seguridad que es lo que estamos buscando. Y no tener esto que no estuvo disponible en ninguna de las 500 viviendas que se revisaron. ¿Quién construye la instalación eléctrica? Un electricista. ¿Y quién es un electricista? Una persona que ya tiene conocimiento, que tiene práctica, que sabe las normas, que sabe dónde comprar los elementos que van a necesitar para la instalación eléctrica, que sabe los precios, que sabe tratar al cliente en relación a la instalación eléctrica. Y no va a ser situaciones como esta que se aparece en esa fotografía, en la cual hay un interruptor que se supone tendría que tener fusibles y no los tiene. Por otro lado, el cableado eléctrico no tendría si tuviera fusibles, no tendría la capacidad suficiente. ¿Quién hizo la instalación? ¿Un electricista? Y aquí también tenemos otra instalación que está mal hecha. Tiene unos tubos de plástico, le llamamos de polietileno, que no deben de ir en esa posición. Deben de ir ahogados en concreto u ocultos en un cerramiento metálico. Y no los tiene. ¿Quién hizo la instalación? ¿Un electricista? ¿Fui yo? Yo soy electricista. ¿Fue uno de mis alumnos que no aprendió bien o que no le enseñé bien? ¿O fue una persona que cree que es electricista porque puede ir a la tienda donde venden material eléctrico, comprar un tomacorriente e instalarlo? Comprar un contacto, un apagador o una lámpara e instalarlo. Es posible que necesitemos saber justamente quién es el electricista que está haciendo ese tipo de trabajos. No lo vamos a meter a la cárcel ni nada, simple y sencillamente vamos a enseñarle, vamos a decirle que existe normatividad, vamos a enseñarle que necesita prepararse, que tener conocimientos teóricos, necesita tener práctica y necesita saber a qué se está dedicando. Aquí estamos observando una fotografía en la cual hay una caja que tiene un montón de horadaciones, tiene perforaciones, tiene un cableado que se ve que está ahí como todo irregular. ¿Quién hizo la instalación? ¿Quién aprobó la instalación? ¿Quién recibió la instalación? ¿Quién está utilizando esa instalación que está poniendo en riesgo a su gente, a la gente que vive en ese lugar? Aquí tenemos una instalación en la cual el cable de que tiene forro color verde se supone que es del sistema de protección del sistema de tierra. Y el cable, la persona electricista engañó a su usuario y en lugar de poner un conductor que se fuese hasta la terminal donde debería ir, hasta el centro de carga, hasta el interruptor, hasta donde sea, nada más le dejó un pedacito de cable. Hizo una simulación. Entonces necesitamos saber qué es un electricista. Le estoy echando fuerte a los electricistas, pero es necesario porque nosotros a lo mejor en algún momento hemos hecho un trabajo que no era el mejor. Aquí hay un tubo sanitario de PVC que está habilitado como si fuera una lámpara. No tiene las características de lámpara. Costó menos, a lo mejor tiene un precio 100 veces más barato que una lámpara, pero no es lo adecuado. Lo que estamos intentando hacer en la instalación es tener una instalación que sea segura, que la construcción de la instalación sea justamente segura y realizada por una persona que nosotros le llamamos electricista. Y aquí hay una definición de electricista, dice persona calificada con habilidades, con conocimientos en la construcción y funcionamiento de las instalaciones eléctricas. No es una persona que sepa de aviones o de automóviles, es una persona que sabe, en este caso, de la instalación eléctrica de la vivienda. Y necesitamos que todos los electricistas entreguen una instalación basado en la norma de su país, no en otra norma. Y si supone que la norma de su país no es suficiente, puede utilizar
los aspectos de otras normas o de otros estándares, siempre y cuando no ponga en riesgo a la instalación misma o a las personas que están ahí mismo. No queremos que sea una persona que se disfrazó de electricista. Queremos que sea una persona que trabaja como electricista porque es un electricista. Dice, protección de las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra. Si nosotros en forma descuidada metemos un alambrito en un contacto, es posible que nos dé un choque eléctrico. Y vamos a sufrir, nos pueden doler las rodillas, los codos, los tobillos. Pero si en esa instalación el contacto tiene un interruptor de circuito por falla a tierra, como dice aquí, el interruptor se va a abrir y la persona, a pesar de que haya cometido un error o que lo haya realizado la acción a propósito, no va a recibir ninguna descarga eléctrica, ninguna, cero, nada, la va a proteger. Algunas normas, la costarricense, brasileña, mexicana, estadounidense, española, dicen que los tomacorrientes, las tomas de corriente, los contactos que estén en lugares como se indica aquí, deben de contar con un interruptor de circuito por falla a tierra. Yo quisiera preguntarnos si en las casas de nuestros padres, tíos, hermanos, cuñados, suegros, amigos, todos ellos tienen en el cuarto de baño un interruptor de circuito por falla a tierra. Tienen en la cocina, en los fregaderos, en el cuarto del lavado, un interruptor de circuito por falla a tierra. La diferencia en precio es como de 30 veces, comparado con un contacto normal. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es proteger la vida de las personas que están aquí. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un contacto que tiene protección por falla a tierra. Normalmente tiene dos pequeños botones de prueba y de restitución y un pequeño LED o foquito que se enciende indicando que está en operación o que no está en operación. Y este es un interruptor del tipo termomagnético que ya tiene incluido la protección por falla a tierra. Si seguimos adelante, observamos que dice aquí circuitos derivados para aparatos pequeños. En la norma mexicana, por ejemplo, indica que debe haber 2 circuitos para las áreas de cocina, despensa, comedor, desayunador. Y en un análisis que hicimos, en una revisión que hicimos a 100 viviendas, observamos que solamente tenían un circuito. El 90% de esas 100 viviendas solo tenía un circuito. Entonces, no cumple la norma, no cumple. Y si nos vamos más allá, deberíamos de tener un circuito también para el área de la lavadora, para el área de lavado. Y si tiene uno, ya necesitábamos 3. Y para las lámparas necesitábamos 4. Y para los baños necesitábamos 5. Y las viviendas tienen 1 o tienen 2. ¿Por qué las autoridades hacen las normas? En cada uno de los países hacen las normas y exigen que haya cierto número de circuitos en las viviendas. Porque si un día uno de esos circuitos se abre por una falla en un aparato, por un cortocircuito accidental, toda la vivienda podría quedar a obscuras. Y si son las 10 de la noche y estamos tratando de localizar dónde tenemos el elemento eléctrico, pues o no lo vamos a lograr, o nos podemos dar una descarga eléctrica, o se pueden apagar algunos otros elementos de la vivienda que eran los de seguridad o los de mantenimiento de la vida. A lo mejor hay una persona que tiene por ahí un tanque de oxígeno y no sé qué tantas cosas y lo está manteniendo en vida y se va la energía eléctrica. El objetivo es de tener ese número de circuitos que nos pide las normas. No nos lo dicen en ningún lugar, no nos lo dicen. Cuando vamos circulando en un automóvil en las calles y vemos la luz del semáforo que está en color rojo, nos detenemos y los reglamentos y los estándares de tránsito no indican por qué nos debamos detener, no indican, es que puede usted atropellar a una persona, es que puede usted tener un accidente y chocar con otro vehículo, no lo dice. En el caso de la instalación eléctrica, las normas no nos dicen tampoco el por qué. Quizás lo tengamos que tomar a fortiori, así debe de ser. Quizás no lo sepamos, lo tenemos que hacer como lo dice.
Si lo sabemos, qué bueno. Dice aquí, circuitos derivados para cuartos de baño. No todos los países lo tienen. Solamente lo hemos visto me parece ser que en Estados Unidos sí, en México sí, me parece ser que en Costa Rica. En Brasil. Circuitos derivados para cuartos de baño dice que deben ser exclusivos para el cuarto de baño. No deben de tener, dice aquí, no deben de tener otra salida. ¿Y nuestra vivienda lo tiene? Si no lo tiene, y la construcción se hizo con una normatividad que no lo especificaba, quizás no estamos incumpliendo, pero a lo mejor debemos de actualizar nuestra instalación en relación a las nuevas normas. Actualizamos la instalación e incrementamos inmediatamente la seguridad de nuestras viviendas. Yo siempre pongo un mal ejemplo, que sale mucho más fácil aumentar un circuito en la casa que pagar el féretro y la defunción de una persona. Se oye mal, pero realmente resulta muchísimo más barato, no económico. También hay un punto nuevo en algunas normas. Dice, se podrán proteger con interruptor de circuito por falla a tierra. Esto no lo he visto más que en la norma americana y en la norma mexicana. No lo he visto en otras normas. Quizás no conozco todas, pero no lo he visto todavía. Cuando hay un cortocircuito y una pequeña chispita sale volando, esa chispita tiene más de 2000 grados Celsius. Normalmente tiene 2800. Si esa chispita cae en un elemento, en una cortina, en una alfombra, en una cama, donde hay un elemento que se pudiera incendiar, lo va a incendiar. Eso es lo que se está tratando de evitar. Entonces, si nosotros somos constructores de vivienda y construimos una vivienda nueva, podríamos ponerle, porque dice, se podrán proteger, podríamos protegerle un interruptor de esa naturaleza, interruptor de circuito por falla de arco. ¿Qué es lo que logra este interruptor de circuito por falla de arco? Evitar el arco eléctrico. Eso es justamente lo que evita. Muchos de los incendios que se generen en alguna vivienda, en una casa, en un departamento, en un condominio vertical, horizontal o lo que sea, son por un cortocircuito, y el cortocircuito normalmente incendia el forro del conductor, pero muchos otros son causados por un falso contacto. El falso contacto genera justamente genera un arco eléctrico. Eso es lo que estamos tratando de evitar en esta parte de la norma. Causas comunes, aquí lo podemos ver. Un arco eléctrico puede ser generado si este conductor, u otro, ¿verdad?, que tiene una sección de su forro dañado, entra en contacto con un elemento metálico y se desconecta, se forma un arco metálico. Dice aquí causas comunes, conductores viejos o expuestos a la luz directa del sol, superficies calientes, qué sé yo. Eso es lo que estamos intentando hacer cuando nosotros revisamos la normatividad, porque las normas no son fáciles de leer. Las normas en algunos países tienen 200 páginas, en otros países tienen 800, en otros tienen 1000. En algunos países está dividido. En la norma de instalaciones eléctricas en viviendas una y puede ser diferente de la norma de instalaciones industriales. Pero en algunos países está toda junta, 1000 páginas. Entonces, si nosotros nos dedicamos a construir viviendas, debemos conocer no toda la norma de instalaciones eléctricas, pero sí la sección o la parte que corresponde justamente a viviendas. Puntos nuevos también que tienen las normas actuales es evitar que por necesidad o por falta de contactos eléctricos estemos haciendo lo que aparece en esta fotografía. Se agregan cables por todos lados. Si tenemos una fiesta en casa y vamos a poner un equipo de audio, bocinas y micrófonos y cosas por el estilo, a lo mejor no tenemos el suficiente número de contactos y ponemos cables de esta naturaleza. Si llega la época navideña y vamos a poner elementos decorativos, foquitos, un arbolito de Navidad y cosas por el estilo, a lo mejor ponemos cablecitos de esta naturaleza. Ese es el riesgo que se está intentando evitar cuando decimos que en los pasillos debe de haber una salida de contacto para evitar
que los cables pasen bajo las alfombras, que los cables se apachurren en los muebles, sean pisados por las personas que van caminando en el pasillo, sean jalados por un niño que está por ahí. A lo mejor el niño cree que es un elemento de fuego y lo empieza a tirar con sus manitas. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Y son disposiciones nuevas. Nada más lo he visto en la norma estadounidense, ¿no? Y en la norma mexicana. Es una disposición normativa nueva. Todavía no lo he visto en otras normas. ¿Qué estamos tratando de evitar? El uso de extensiones, cables dañados y personas que se tropiezan con el cable. Eso estamos tratando de evitar. Y ya para finalizar, estamos observando aquí que también en los vestíbulos, en los halls, antes de entrar a las recámaras, antes de entrar a la casa, es posible que tengamos un espacio en donde se requiere a fortiori que haya contactos. ¿Qué es lo que estamos evitando? Nuevamente estamos evitando poner cables por toda la casa que no están debidamente conectados. En épocas invernales ponemos calefactores eléctricos y si no hay contactos suficientes, el número de contactos suficientes, el número de circuitos suficientes, ponemos cables y nada más los colocamos en esa forma. Toda esta información que estamos viendo está a nivel mundial. Leonardo Energy y Procobre Procobre está en varios países de Latinoamérica y estamos intentando que los usuarios de la energía eléctrica tengan conciencia que pueden morir electrocutados o que pueden recibir un choque eléctrico si su instalación no tiene las condiciones adecuadas de seguridad. Estamos intentando que los electricistas sean realmente eso, un electricista, y no una persona que se disfrazó de electricista y que está intentando realizar un trabajo. Quizás en algunos meses con un poco de preparación, instrumentos de medición adecuados, herramientas adecuadas, vestimenta adecuados, sea un electricista que lo logre, que venga a nuestros domicilios y que realice los trabajos que necesitamos. Pero justamente necesitamos eso. Y ya para finalizar, les agradezco su paciencia y su tiempo que han destinado a esto. Y ponemos 2 correos que están ahí apuntados. Si alguien de cualquier país pudiera tener alguna duda o algún consejo o algo que aportar, por favor indíquenoslo. Si es de algún país en el cual existamos, como asociación, Argentina, Perú, Chile, Brasil, México, Japón, España, Inglaterra, Alemania, seguramente los vamos a mandar con alguna persona que esté en ese tipo de países. Muchas gracias por su atención. Ingeniero Balam, nuevamente agradecemos la ponencia el día de hoy. Les pido por favor nos manden sus preguntas para hacérselas llegar al ingeniero Balam. Asimismo, si nos pueden llenar el pequeño cuestionario que se encuentra en la parte de abajo. También les estoy comentando que en próximos días les estaremos enviando el link con la presentación, el webinar grabado y un pequeño cuestionario que les estemos pidiendo su cooperación para que nos hagan llegar lo antes posible para evaluar nuestros webinars día con día. Jorge nos pregunta, para el caso de ampliar la potencia de la instalación, ¿cómo rige la norma, ingeniero? Lo primero que tenemos que hacer es comparar lo que teníamos en forma anterior con lo que tenemos o vamos